Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, en que consiste un proceso de debida diligencia tributaria. Para esto tenemos como expositoras el día de hoy a Dilana Barrientos, gerente senior de impuestos ilegal de Grant Thornton, junto con Vanessa Orias, consultora de impuestos ilegal de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Para la próxima semana tenemos ya definido el tema, el próximo 2 de octubre, para nuestro público en inglés será Introduction to Costa Rican Tax System. Esto a cargo de don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos, Erika López, gerente de BPS, y Andy Paniagua, consultor de BPS de Grant Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí se pueden meter, nos pueden seguir y ahí tienen el detalle de todos los espacios que realizamos de estos webinars, también los cursos que impartimos como desarrollo profesional, el curso de especialista en impuestos. Pueden encontrar detalles en nuestras redes sociales, pedir más información y también nuestros desayunos ejecutivos, como el que vamos a realizar el próximo 13 de octubre sobre el tema de Tribu CR, y pueden inscribirse y pedir todo el detalle. Toda la información está en todas nuestras redes sociales. También nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, se pueden suscribir y tendrán la grabación de todos los videos de los webinars que realizamos semana a semana. Café Grant Thornton es nuestro podcast, 125 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma, y ahí pueden tener el detalle de escucharlo. Lo buscan en Spotify como Café Grant Thornton. Vamos a empezar el tema del día de hoy saludando a las expositoras que tenemos. Primero a Vanessa Orios, es consultora de impuestos ilegal de Grant Thornton. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Steven, y buenos días a todos los que nos acompañan. Es un placer estar aquí hoy con ustedes y aportarles un poquito respecto a este tema que probablemente cause mucho interés, que se refiere a las debidas diligencias tributarias. Gracias, Vanessa. Ahora presentamos a Dilana Barrientos, gerente senior de impuestos ilegal, que también va a empezar con la presentación. Buenos días, Dilana. Hola Steven, buenos días a todos. De verdad que muchísimas gracias. Para nosotros es un placer estar un jueves más con ustedes. Yo sé que últimamente, ¿verdad? Los temas que han estado ahí como de boca en boca, todo el tema de Tribu CR, qué es lo que va a pasar con esto, el corte ahora el 25, pero bueno, el día de hoy queríamos traer un temita un poco diferente que creo yo también es de gran importancia. Porque una debida diligencia tributaria no solo sirve, ¿verdad?, cuando estamos haciendo revisiones sobre sociedades terceras, sino que son procedimientos que podemos llevar a cabo en nuestras propias sociedades, y ahorita más adelante les vamos a explicar un poquito realmente en qué consiste un proceso de este tipo. Si quieres, Vane, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿En qué nos vamos a enfocar el día de hoy? Pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que realmente es una debida diligencia de carácter tributario. Vamos a hablar acerca de la importancia de llevar a cabo un procedimiento de estos previo a algún tema de negociación con un tercero. Impuestos validados y pruebas que se realizan. Esto es, ¿verdad? Obviamente de forma muy general. Lo traemos de forma muy práctica para explicarles algunos procesos que nosotros realizamos y cuál es el fin sobre todo de esto, ¿verdad? De llevar a cabo procedimientos de este tipo en una sociedad previo a un proceso de negociación. ¿Cuál es la identificación de impuestos no pagados, verdad? ¿Cuál es el fin eventualmente de llevar a cabo una revisión de este tipo y llegar a identificar si eventualmente tenemos contingencias en las sociedades que estamos revisando? Y sobre todo, ¿cuál es la repercusión en los procesos de negociación? Ya vamos a ver más adelante para qué se utiliza una debida diligencia, cuál es el fin y sobre todo cuál es la repercusión de esto. Puede ser una debida diligencia que nos dé resultados favorables, ¿verdad? Y la transacción continúe sin ningún problema. Puede hacer que tengamos una debida diligencia, ¿verdad? Que tenga resultados no tan favorables para el tema de la negociación y ya entremos en un proceso con el vendedor, ¿verdad? De entrar a ver si eventualmente ponemos en discusión el tema de los hallazgos, si hay cosas que se pueden corregir o si sencillamente son puntos tan importantes y tan pesados los que se identificaron en una revisión que nos dé paso, ¿verdad?, al tema de la negociación que estamos llevando. Y por último, un tema de conclusiones para que tengamos presente.
¿Qué es una debida diligencia? Tenemos que tener en cuenta que el concepto de debida diligencia usualmente se utiliza cuando nosotros estamos en un proceso de negociación con un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede ser, por ejemplo, que yo sea una ferretería, tal vez una de las ferreterías más grandes del país, y yo tenga interés en llegar y comprar, por ejemplo, la sociedad de una ferretería que ha sido la ferretería del pueblo, una ferretería familiar, una ferretería que ha venido creciendo y que está constituida, por decir, vamos a decir que en Curridabat. Yo quiero entrar a comprar un negocio que pueda ser competidor directo mío. O puede ser sencillamente que yo tenga interés de ampliar las ramas de negocio que yo tengo en mi grupo económico. Tal vez yo soy una ferretería, pero yo quiero entrar ahora en lo que es la parte inmobiliaria. Entonces, ¿qué quiero comprar? Tal vez donde están constituidas mis oficinas centrales, cerca hay un centro comercial, que yo veo que el centro comercial siempre está alquilado, ¿verdad? Tiene gran movimiento y que pueda ser un posible, ¿verdad? Negocio muy favorable para el grupo económico como tal y yo quiera meterme en esa nueva rama de negocio. Puedo estar interesado en llegar y hacerle una propuesta eventualmente al dueño de ese condominio de locales comerciales y entrar a participar a nivel comercial, ¿verdad? En una rama de bienes raíces, ¿verdad? Que es totalmente contrario a lo que nosotros hacemos. Una debida diligencia se utiliza sobre todo cuando nosotros vamos a llegar y hacer una oferta a un tercero, ¿verdad? ¿Qué puede hacer esto? Cuando nosotros queremos comprar una participación minoritaria, ¿verdad? Puede hacer que tal vez no queremos comprar el 100%, sino que queremos comprar el 15% y entrar a participar en ese negocio. Puede hacer que yo quiera hacer una oferta por el 100%, ¿verdad? No hay ningún problema, puedo llegar a ofertar. O tal vez no quiero comprar las acciones, sino que lo que quiero es tal vez una compra de establecimiento mercantil, que son como las opciones que tenemos, que esto en la segunda parte de la charla, que lo que nos va a explicar Vanessa, ¿verdad? Nos va a ampliar un poquito más de cuáles son las diferencias, de eventualmente cómo podemos hacer un negocio. Entonces, ¿en qué consiste esta debida diligencia? Cuando nosotros estamos en un proceso de negociación con un tercero, ¿verdad? Y estamos interesados en llegar a adquirir esa sociedad o ese negocio como tal, necesitamos saber qué es lo que estamos comprando. Y eso desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de debidas diligencias. En este caso, desde la parte de vista tributario, no es solo la revisión de estados financieros. Nosotros no nos vamos a quedar únicamente con una revisión de los estados financieros o una revisión de la contabilidad. Nosotros entramos como si fuera la posición de un gestor tributario que nos llegó una notificación de Hacienda para una fiscalización y casi que nos ponemos, ¿verdad?, el sombrero de gestor tributario de la administración tributaria para llegar a revisar a cabalidad esa sociedad. ¿Y esto por qué? Porque como les decía ahora, o sea, puede hacer que una revisión de esta nos vaya a dar resultados favorables. La contabilidad está bien, la documentación de respaldo que tienen para cuentas contables está bien, de forma satisfactoria, las declaraciones presentadas están bien, los auxiliares están bien y casi que la revisión sale con una nota de 100. En este caso, la negociación fluye, ¿verdad? Nos emite un informe, nosotros eventualmente decimos, sí, efectivamente la sociedad está bien, no tiene contingencias materiales, la negociación fluye. ¿Cuál es la segunda etapa de esto? Pues entrar, como les decía, en proceso de negociación entre comprador y vendedor. ¿Cuánto van a pagar? ¿Verdad? ¿Cómo se va a pagar? Si eventualmente se va a dejar alguna parte, digamos, como garantía, si fue que se identificaron algunas contingencias menores o si esto eventualmente va a ajustar al precio de venta. Pero para eso nosotros poder plantear y llegar a una mesa, toma de decisiones, necesitamos el resultado de una debida diligencia. Entonces, no es solo, ¿verdad?, llegar a revisar riesgos actuales y potenciales en diferentes áreas, porque sí, efectivamente, nosotros podemos llegar a identificar por medio de una debida diligencia riesgos que tenga la compañía. Pueden ser riesgos que eventualmente se pueden subsanar, pueden ser riesgos que sean inherentes al negocio, ¿verdad? Pero siempre tenemos que, para poder tomar una decisión, necesitamos conocer cuáles son esos riesgos. Nos aseguramos también del cumplimiento de normativas, la protección de la reputación y el valor a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, prácticamente nosotros cuando hacemos una revisión de estas, pues casi que damos fe de que efectivamente lo que se está comprando pues es un negocio sano, ¿verdad? Puede ser que se identifiquen en algún momento ciertos aspectos que puedan llegar a afectarnos el tema de la negociación de diferentes puntos. Puede ser que lleguemos a identificar contingencias muy materiales, ¿verdad? Que ya tengamos que entrar nosotros a negociar con el vendedor. Sí, eventualmente rebajamos el precio de venta, si eventualmente lo dejamos en un tema de garantía, ¿verdad? Para írselo pagando al vendedor a conforme las contingencias vayan prescribiendo o sencillamente sean puntos de mejora,
¿verdad? Puede ser que sí, que efectivamente hay algunas cositas que mejorar a nivel de reportería, a nivel de auxiliares, a nivel de documentación, ¿verdad? Pero que sean cosas que eventualmente todavía se tenga tiempo para que la sociedad, que la administración que está vendiendo pueda subsanar, ¿verdad? O sean cosas que nosotros, una vez que entramos al negocio, podamos subsanar sin ningún problema. O puede ser que después de llegar y realizar una revisión de este tipo, lleguemos a identificar los famosos deal breakers, ¿verdad? O sea, que sean puntos y contingencias tan importantes que lleguen a parar el tema de la negociación, ¿verdad? Puede ser, no sé, que identificamos algunas estructuras, ¿verdad? Utilizadas con el fin de pagar menos impuestos en Costa Rica, ¿verdad? Y que eso sea ya totalmente contradictorio con el tema de la moral, el tema de la reputación, ¿verdad? Del comprador, y que sencillamente el comprador diga, yo ahí no me quiero meter, ¿verdad? Si el día de mañana pasa algo, yo no quiero que sea mi nombre el que esté involucrado en esto, o sencillamente sean contingencias, ¿verdad? Por un monto muy cuantioso. Vamos a dar un ejemplo, que tengamos, por ejemplo, algún préstamo con una sociedad fuera de Costa Rica y que no estemos haciendo las retenciones del 15% sobre los intereses. Pero resulta que ese préstamo es tan grande y el monto que se paga por año de intereses es tan grande, ¿verdad? Que ya estaríamos entrando entre el tema, digamos, eventualmente de un tema penal, ¿verdad? De un fraude de Hacienda por el monto de la cuantía. Aquí hay dos opciones. Entramos a negociar, entramos a ver si eventualmente eso se puede subsanar, o que sencillamente el comprador diga, yo me hago a un lado porque no quiero, ¿verdad?, tener que lidiar con esto el día de mañana, porque son montos muy importantes. Y recordemos que en Costa Rica el tema de la prescripción es de 4 años, siempre y cuando hayamos presentado el tema de la declaración, ¿verdad?, y que no se hayan identificado temas fraudulentos, pero esos 4 años se pueden ampliar a 10 años si nosotros, por ejemplo, no presentamos una declaración de impuestos, o si eventualmente después de una fiscalización el gestor identifica que hay temas de carácter fraudulento y es necesario ampliar el periodo de revisión a 10 años, ¿verdad? Con el fin de identificar qué ha pasado en ese periodo. Entonces, podemos estar hablando de una revisión de 4 años posibles o de 10 años dependiendo del hallazgo. Entonces, para eso es importantísimo siempre llevar a cabo una debida diligencia previo a un proceso de negociación con un tercero para saber en qué nos estamos metiendo. Y como decíamos, ¿verdad? Todo esto se realiza previo a firmar un contrato o un acuerdo económico, ¿verdad? Porque esto al final lo que sirve es como una valoración. O sea, nosotros estamos casi que diciéndole al posible comprador, ¿verdad? Sí, toda la sociedad está bien, adelante con el negocio, o, ¿verdad? Hemos identificado cosas que mejor es necesario poner una pausa para eventualmente tomar decisiones, ¿verdad? Porque sí hay algunas cositas, ¿verdad? Que tal vez desde el punto de vista tributario no nos está gustando. ¿De qué nos sirve al final el tema de la debida diligencia? Pues nosotros podemos tomar la decisión de entrar en el negocio va, ¿verdad? Y ya esto nos sirvió de como una revisión previa, ¿verdad? De la sociedad con el fin de la toma de decisiones. Ya cuando nosotros, si es que el negocio se lleva a cabo y entramos a participar en esta sociedad, ¿verdad? Con una participación del 10%, del 100%, perdón, podemos tomar decisiones. Ok, de producto de la debida diligencia se identificó que el auxiliar de compras, ¿verdad? Y de ventas que emite el sistema no está del todo, digamos, adecuado con lo que necesitamos. Puede pasar. Entonces, aquí ya entramos nosotros a tomar decisiones, si es un tema del sistema contable que tengamos que hacer cambios a nivel del sistema contable, si es que ese auxiliar se tiene que extraer en Excel porque tal vez el sistema contable que tenemos no da toda la información que necesitamos y tenga que entrar el contador a llenar ciertas casillas y ciertas cosas que eventualmente necesitamos para poder completar la declaración de IVA, que vamos a ver. Estamos sujetos siempre a errores, somos humanos, ¿verdad? O sea, los errores pueden pasar, entonces tal vez una identificación de contingencias de este tipo no significa, ¿verdad?, que haya ni un tema de dolo, ni un tema de intención, sencillamente puede ser un tema de error humano, ¿verdad? Que esas cosas eventualmente es pues valorar y tomar la decisión si eventualmente existe alguna forma de corregirlo o si hay que hacer incluso inversiones, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del sistema contable para ampliar un poquito el módulo de compra y de ventas, ¿verdad? Como para que nos tire la información que requerimos. O si eventualmente tenemos que entrar a hacer rectificativas, que ya ahorita vamos a ver cuál es el impacto eventualmente de las rectificativas en una revisión de este tipo, pero bueno, al final una revisión de debida diligencia nos ayuda para tomas de decisiones.
Existen distintos tipos de debida diligencia. Cuando nosotros estamos en un proceso de negociación con un tercero, no solo tenemos que revisar la parte fiscal, ¿verdad? La parte fiscal es importantísima porque al final la parte fiscal lo que nos va a decir es si tenemos contingencias en caso de una revisión por parte de la administración tributaria o no, ¿verdad? Usualmente esta revisión de debida diligencia se hace por 4 años, ¿verdad? Se hace 4 años, periodo cerrado, y usualmente se le agrega el corte más reciente que se tiene en el periodo, digamos, que se está llevando a cabo, como para poder decir, bueno, sí, efectivamente, todos estos hallazgos que nosotros hemos identificado en los últimos 4 años se están realizando también en este periodo fiscal en curso, que vamos a ver, si nosotros hacemos una revisión de este tipo, por ejemplo, para el 2024, se identifica que en el 2025 la práctica es la misma, ya se tiene información como para poder corregir las cosas en el 2025, ¿verdad? Entonces, eventualmente uno entra en una etapa de negociación con el vendedor, ¿verdad? Para que ellos hagan las correcciones. Puede hacer que es que el auxiliar de ventas, si yo sumo todas las casillas, no me está dando realmente lo que les está pegando, entonces eso nos da una luz a nosotros para que las declaraciones de aquí en adelante sean presentadas con un doble chequeo. Puede hacer que la declaración de renta no se haga conciliación fiscal y efectivamente se tiene que hacer una conciliación fiscal porque hay gastos que no son deducibles, ingresos que no son gravables, entonces ocupamos hacer una conciliación fiscal. Estamos en periodo fiscal en curso, entonces todavía tenemos tiempo de hacerlo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa esto y para qué nos sirve la debida diligencia muchas veces? Si estamos en una etapa de negociación, está bien, ya tenemos 4 periodos, ¿verdad? Que ya esos 4 periodos están cerrados, pero tenemos un periodo fiscal en curso que todavía nos da tiempo a nosotros para hacer cambios y correcciones eventualmente en temas de presentación de impuestos. También tenemos debidas diligencias desde el punto de vista financiero. ¿Para qué se utilizan las debidas diligencias desde el punto de vista financiero? Auditoría financiera, ¿qué es lo que nos dice eventualmente? Yo reviso, por ejemplo, el tema de la antigüedad de cuentas por cobrar, la cartera de clientes, si eventualmente hay cuentas por cobrar, del 100% de mis cuentas por cobrar, 90% de las cuentas por cobrar tienen antigüedad más de 120 días. Ya eso nos da una luz de que hay algo que no está bien, ¿verdad? Nos revisan las cuentas por pagar, nos revisan el inventario, eventualmente si son compañías, ¿verdad?, que se dedican a la venta y tienen inventarios, la parte de inventarios es uno de los procedimientos más importantes que ocupamos revisar, rotación en temas de inventario, si hay obsolescencia, si tienen algún tema de estimación a nivel contable, sí, la toma física, sobre todo, está bien, ¿verdad? O sea, si nosotros hacemos una toma física y nos pega por lo menos con lo que tenemos en auxiliares y en contabilidad, o si eventualmente toma física, auxiliares y contabilidad, ninguno de las 3 bases de datos nos pega, ahí ya nos da algún indicio de que tal vez el manejo del inventario no es el adecuado, pero sobre todo nos ayuda a ajustar el EBITDA. Muchas veces cuando nosotros entramos en un proceso de negociación con un tercero, el punto para negociar es el EBITDA. Entonces, lo que se utiliza es, dependiendo de la compañía, dependiendo del mercado, dependiendo de las proyecciones de crecimiento que tenga la compañía, se paga un número de veces del EBITDA que se está estableciendo. ¿Qué es el problema? Que nosotros, si le pedimos el EBITDA eventualmente al vendedor, posiblemente el vendedor lo que nos va a dar es un EBITDA favorable para él, ¿verdad? Un EBITDA entre más alto mejor porque X cantidad de veces que se le va a pagar sobre el EBITDA es más plata para el vendedor. Entonces aquí es donde entra eventualmente el comprador con su grupo de asesores a depurar ese EBITDA. ¿Cómo se puede depurar? Por medio de los hallazgos que el departamento financiero haga. Puede hacer que se depure también por hallazgos que el departamento fiscal identificó, ¿verdad? Ya tal vez temas meramente de contingencias tributarias que puedan afectar el EBITDA también. Y todos estos ajustes al final nos va a llegar, digamos, como un EBITDA depurado, que es el que se utiliza eventualmente para temas de negociaciones. Tenemos también el legal. El legal es súper importante, sobre todo cuando tenemos compañías, ¿verdad?, que se dedican como a temas muy específicos. Por ejemplo, si tenemos temas de hospitales, si hay temas regulatorios, si tenemos temas de creación de productos, ¿verdad?, y hay temas de marca que tenemos que revisar. Todo el punto de vista legal nosotros lo podemos, digamos, que dividir en varias cosas. Tenemos legal tributario, tenemos el legal regulatorio, tenemos el legal corporativo, que el corporativo pues, específicamente lo que nos revisa es todo el tema de contratos, que los contratos estén bien, que a nivel de contratos no haya ninguna cláusula que diga que es imposible, ¿verdad?, llegar y vender el negocio porque si no se ejecuta,
digamos que sea una cuenta, un documento por pagar, se ejecuta la deuda si no se pide autorización. Todos estos puntos de revisión, eventualmente desde el punto de vista de contratos, desde el punto de vista de inscripción, si es que tenemos marcas, desde temas regulatorios, si es que tenemos permisos de Ministerio de Salud, si es que tenemos algún producto específico que para la importación requiere permisos, que todo esté al día, que todo esté bien, y corporativo, por ejemplo, que tengamos las acciones, que las actas estén bien, que la compañía haya pagado el IPJ, que la compañía esté al día con sus obligaciones legales, es lo que eventualmente también nos permite a nosotros decir, desde el punto de vista legal, la compañía también salió en verde la revisión, está todo bien, podemos proceder. Desde el punto de vista laboral, ¿qué es lo que usualmente se revisa? Temas de empleados. Si eventualmente tenemos denuncias, ¿verdad?, hechas por algunos empleados, si tenemos procesos penales interpuestos a empleados, si tenemos, por ejemplo, no sé, que se identificó en algún momento que el tesorero que se tenía en la compañía estaba sacando plata y había un proceso penal abierto, ¿verdad? Todo el análisis del expediente, eventualmente, si tenemos contingencias con empleados, si, por ejemplo, en los empleados hay doble esquema de pago, ¿verdad? Puede hacer que nosotros digamos, si es que al empleado se le paga por salario, pero se le paga el monto más chiquitito para no tener que pagarle tanto en cargas sociales y lo demás se le paga por honorarios profesionales. Eso es un doble esquema de pago, es un doble esquema que tiene una contingencia tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista fiscal. Entonces, la parte laboral también nos revisa a nosotros, sobre todo cuando es una compañía que tiene mucho personal, nos ayuda a hacer una revisión si estamos ok con todo el tema de nuestros empleados y sobre todo nos puede dar recomendaciones de qué hacer. Si nosotros entramos a comprar este negocio, ¿qué hacemos con los empleados? ¿Liquidamos a todos los empleados que tenemos? ¿Continuamos con los empleados que ya están? ¿Hacemos una limpieza parcial? ¿Nos quedamos solo con la parte administrativa? ¿Nos quedamos solo con los vendedores o cambiamos a la parte de los vendedores? Todo este punto de vista, ¿verdad? Desde la parte laboral es importante porque nos va a ayudar a tomar decisiones acerca de cómo ejecutar este proceso de compra-venta y eventualmente qué hacer con personal. Puede hacer que en algún momento identifiquemos de esta revisión laboral que es que, no sé, que hay tal vez alguna persona que está involucrada en el proceso, pero que es mejor cambiarlo por tema de independencia. También puede ser algún tema de las recomendaciones que nos puede brindar una debida diligencia de este tipo. Y como les comentaba, que la parte fiscal es justamente casi que nosotros nos ponemos el sombrero, ¿verdad? Como si fuéramos un gestor tributario y llegamos a entramos a una revisión de este tipo para revisar estados financieros, auxiliares, declaraciones, documentación de respaldo y algunos temas, ¿verdad?, que eventualmente van saliendo producto de la naturaleza de cada negocio que desde el punto de vista pueda tener algún tema de relevancia para nosotros poder brindar un informe al final y decir, todas estas son las contingencias que se identificaron. Usualmente, ¿cómo se brinda un informe de este tipo? ¿Verdad? Por prioridad alta, media o baja. Baja puede ser por varias cosas, porque es muy complicado que la administración vaya a identificar algo de ese tipo. Puede ser que nosotros identificamos eso, ¿verdad? Porque le llegamos de verdad que por pura chiripa y obviamente tenemos la obligación de detallarlo en el hallazgo, pero no creemos que sea algo que la administración vaya a identificar de forma fácil. Puede ser que sea un monto pequeño, ¿verdad? Un hallazgo de 100.000 colones, que tal vez por la magnitud de las operaciones de la compañía pues no vaya a ser material, entonces lo ponemos como un tema bajo. Puede existir un tema mediano, ¿verdad? Que mediano también puede ser por la complejidad del asunto o por la cuantía. Y los hallazgos altos, ¿verdad? Que son los que van usualmente como en color rojo, ¿verdad? Que son como los que más llaman la atención, usualmente es por un tema de monto, ¿verdad? Que ya son montos muy importantes que eventualmente en una revisión de este tipo pues pueda llegar ya a ser como un punto de negociación importante por la cuantía de las contingencias que hemos identificado. Al final, ¿cuándo es que se realiza una debida diligencia? Como comentábamos, usualmente el concepto de debida diligencia se utiliza cuando nosotros vamos a entrar a comprar un negocio de un tercero, ¿verdad? Vamos a hacer una inversión o una adquisición en una sociedad nueva. Como les decía, puede ser una sociedad que se dedique a lo mismo que yo estoy haciendo, entonces lo que quiero hacer es llegar y ampliar el posicionamiento, ¿verdad?, de mi grupo económico en el mercado. Yo como ferretería quiero comprar una ferretería de pueblo. Yo como ferretería quiero comprar, ¿verdad?, esa ferretería que se ha estado posicionando, que ha ido creciendo, ¿verdad? Y que es lo que tal vez no me permite a mí entrar totalmente en un punto.
Al final es entrar, ¿verdad?, en el mismo negocio de lo que yo ya conozco y de lo que estoy manejando. Puede ser que yo quiera incurrir en algo nuevo, perfectamente, ¿verdad? Quiero meterme en la parte de bienes raíces, quiero meterme más bien en algún negocio totalmente diferente, quiero meterme en restaurantes, ¿verdad? No importa al final el tipo, digamos, de negocio en el que yo estoy ingresando, es cuando yo quiero entrar a comprar la participación, quiero llegar a comprar las acciones de un tercero. Puede utilizarse una debida diligencia para valoración interna, ¿verdad? Que ya en este caso no se llama debida diligencia, usualmente lo conocemos como otro nombre, pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Es más que todo una preventiva o un diagnóstico fiscal. ¿Y cuándo se hace esto? Cuando yo, por ejemplo, quiero como administración llevar a cabo una revisión, ¿verdad? Como si fuera un gestor tributario el que me viene a hacer una fiscalización hoy. Yo digo, bueno, estamos en septiembre del 2025, yo quiero saber al cierre del periodo fiscal 2025 cómo está mi sociedad. Y vamos a ver, esto no es ni para tomar repercusiones, ¿verdad? Con el personal administrativo, con el personal contable, mucho menos, ¿verdad? O sea, esto no es para despedir gente, esto no. Esto siempre tiene que enfocarse desde el punto de vista correcto, ¿verdad? Una debida diligencia o una preventiva, cuando nosotros lo hacemos en nuestra propia sociedad, en nuestro propio negocio, es para buscar puntos de mejora. Y siempre el informe se va a enfocar desde este punto de vista. Son puntos de mejora. Hay algunos puntos de mejora que tenemos que corregirlos sí o sí, ¿verdad? Puede ser porque sean cuantías muy grandes, ¿verdad? Y si eventualmente llegan y nos identifican a nosotros eso en una revisión, podemos estar hablando incluso de cárcel, un tema de fraude, Hacienda. Entonces tenemos que corregirlo sí o sí, ¿verdad? No podemos darnos el chance de seguir arrastrando este tema de contingencias con el paso de los años. Puede hacer que una revisión de este tipo nos llegue a identificar pulgas en el sistema, ¿verdad? Que pucha, revisamos y el diferencial cambiario del sistema no lo está calculando bien y no nos habíamos dado cuenta. El diferencial cambiario está tomando un tipo de cambio promedio en lugar de un tipo de cambio de venta del Banco Central. Esto es algo que, a menos de que se haga una revisión, posiblemente no lo hubiéramos identificado, entonces tenemos que hacer cambios en esto. Puede hacer que el auxiliar, resulta que el auxiliar para IVA, yo lo extraigo del sistema, pero el sistema no tiene habilitado, ¿verdad?, ciertas casillas que yo necesito completar eventualmente para poder subir mi declaración. Entonces, ¿qué pasa? El contador tiene que bajar eso en Excel, tiene que tabular cierta información, ¿verdad? O hacer el cálculo del 13% de forma manual, porque resulta que el sistema no lo tira. Y nosotros entramos y hacemos una revisión del auxiliar y nos damos cuenta que efectivamente hay algún pequeño error en el cálculo, que resulta que las hojas de Excel no están jalando la base imponible, sino que están jalando algún otro dato de la hoja de Excel que nos está tirando el sistema. O que eventualmente a nivel de la declaración estemos sacando algo por diferencia y resulta que esa diferencia no nos da, no nos cuadra con lo que tiene el auxiliar. Al final, ¿para qué nos sirve todo eso? Como les decía ahora, o sea, un tema cuando nosotros tenemos que extraer, trabajar en Excel y modificarlo de forma manual, somos humanos y estamos sujetos a errores y pueden irse cosas que tal vez no son de forma intencional, pero son errores justamente que se van en la declaración. Y hasta que nosotros no entramos a revisar realmente cómo están estas declaraciones, cómo están estos auxiliares o incluso cuál es la documentación que nosotros estamos utilizando de respaldo para cada una de las cuentas contables que tenemos, no lo vamos a identificar. Porque efectivamente, pues para esto se busca asesores en temas tributarios, ¿verdad? Que nosotros, pues tenemos una obligación en este tema de revisiones que es llegar a aconsejar también al cliente. O sea, se pueden dar varias situaciones donde nosotros le decimos al cliente, bueno, tenemos esta situación identificada, existen oficios de Hacienda que dicen estos, tenemos la ley que dice esto, ¿verdad? Pero desgraciadamente, si viene un gestor tributario, lo que nos va a llegar a aplicar es la posición del oficio. Entonces ocupamos tomar una decisión. ¿Cómo puede pasar eso? ¿O en qué casos puede pasar? Diferencial cambiario, que ya lo hemos visto. La ley nos dice una cosa, los oficios nos dicen otra, y hemos visto que en temas de revisiones, lo que sigue tomando relevancia y la posición que los gestores siguen aplicando es lo de los oficios. Entonces, en estos casos es donde nosotros, ¿verdad?, con el tema del conocimiento que tenemos y demás, llegamos a brindar recomendaciones. Nuestra recomendación es, vayámonos por este lado. Identificamos esto y esto y esto en las declaraciones de IVA.
Nuestra recomendación es, vamos a rectificar. Nuestra recomendación es, hagamos el cambio en el sistema. Reunámonos con el desarrollador del sistema para ver qué podemos hacer. Identificamos algún tema en la emisión de las facturas. Resulta que las facturas no están todavía cumpliendo, por ejemplo, hablemos de ya versión 4.4, no está cumpliendo con requisitos de la versión 4.4. Hablemos con el desarrollador de facturación. O sea, todo ese tema de valoración interna es justamente para identificar puntos de mejora. ¿Cómo podemos hacer para que si el día de mañana llega un gestor tributario y nos hace una revisión, salgamos limpios o por lo menos con la contingencia más baja, ¿verdad? O la cuantificación más baja que podamos y no sea algo, ¿verdad? Que requiera de irnos a pelear, sea un proceso que tengamos que ir a hacer un acuerdo de pago porque no tenemos ahorita los fondos para cancelar, o sea, que no sea nada, ¿verdad? Ni mucho menos gravoso para la sociedad, ni que ponga en riesgo tampoco el negocio en marcha como tal. O podemos hacer también las revisiones cuando estamos, ¿verdad? Que esto es muy similar al primer punto, en un proceso de fusión o asociaciones estratégicas de negocios. Puede ser que tal vez yo tenga una sociedad que se dedica a una cosa y usualmente estoy contratando a una sociedad, digamos, de Vanessa, que es la que me ayuda 100%, digamos, a brindarnos, por ejemplo, las cajas de cartón. Yo me encargo de exportar banano y le compro a Vanessa las cajas de cartón. Resulta que tenemos tantos años de relación y prácticamente Vanessa es el único proveedor al que yo le contrato y yo soy el único cliente de Vanessa que en algún momento tomamos la decisión, mejor fusionémonos. Es más fácil, nos ahorramos costos y seguimos con el mismo negocio que estamos actualmente, solo que ahora como un grupo económico nuevo. Podemos hacerlo, solo que obviamente vamos a querer saber cómo está la sociedad de Vanessa y Vanessa va a querer saber cómo está mi sociedad antes de entrar en un proceso de fusión y tomar las decisiones e incluso la recomendación de cuál sociedad es la que puede prevalecer, ¿verdad? Entonces, esto puede darse para temas de negociaciones con terceros, puede darse incluso para temas de negociaciones entre grupos familiares, puede ser una familia, el hermano 1 y el hermano 2 quieren fusionarse, ¿verdad? Pero bueno, y no sabemos cómo lleva la contabilidad, no sabemos cómo lleva la parte administrativa, no sabemos la parte laboral, si estamos ok, la parte legal, hagamos una pequeña revisión, ¿verdad? El tema también de las revisiones, pues depende mucho también de la complejidad del negocio y eventualmente cuál vaya a ser el alcance, qué tanto puede hacer que el cliente nos diga, yo solo quiero que nos enfoquemos en IVA. Quiero que revisemos solo la parte de IVA, podemos entrar solo a revisar la parte de IVA. Quiero que revisemos solo la parte de renta. Yo sé que tengo una debilidad con la declaración de renta, quiero que revisemos solo la declaración de renta. Podemos hacerlo solo con la revisión de renta. Al final, ¿quién decide este tema del alcance? El mismo cliente es el que nos va a decidir, ¿verdad? Qué tan complejo o no pueda llegar a ser una revisión de este tipo. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las pruebas, verdad, o de las cosas en las que nos enfocamos cuando nosotros estamos haciendo una revisión de debida diligencia? Podemos decirle debida diligencia o una preventiva, si es en caso, digamos, de una revisión interna. Revisamos las declaraciones autoliquidativas. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a revisar una declaración de IVA, no solo revisamos que lo que diga la declaración de IVA, el impuesto por pagar, me pegue con lo que tienen contablemente. No nos quedamos solo en eso. Tenemos que ir a revisar los auxiliares. Si los auxiliares, tanto de ventas como de compras, cumplen con lo que me está estableciendo y lo que me pide la ley. Si los auxiliares, si yo sumo todas las casillas de este auxiliar, efectivamente me dice que la base imponible es de 1 millón, o puede hacer que sume y no me suma 1 millón, hay algún problema con la base de datos. Hacemos el cálculo aritmético de que el 13% que efectivamente me está dando el archivo sea el 13% si yo lo calculo a mano de la base imponible, aplicando el tema de descuentos, aplicando el tema de devoluciones y demás, sea efectivamente lo que yo tenga que reportar a nivel de mi declaración. Se revisa que eventualmente se haya reportado bien toda la parte de ventas y toda la parte de compras en las casillas que corresponden en la declaración. Recordemos que en la declaración actual, ¿verdad? Esto estamos hablando antes de TribuCR, hay muchas cosas que sí, efectivamente nosotros llenamos y se calculan, hay otras cosas que nosotros tenemos que llenar a mano porque el sistema no lo calcula de forma automática. Somos humanos, pueden haber errores, puede hacer que la base imponible y el crédito no me esté pegando. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de esto? Hasta que llegamos a revisar. Puede ser que, pucha, se me olvidó y por un error no puse un número, no puse un 0, se me olvidó un 0. Entonces la base imponible y mi crédito no me está pegando. ¿Qué significa esto? Que esto obviamente va a tener una repercusión a nivel de impuestos. Si a nosotros, algún auditor, ¿verdad? Nos llega a revisar eventualmente eso, me va a decir, es que esta base imponible que usted me está poniendo aquí y este crédito no me pega.
Número uno, tenemos que entrar a justificarlo. Tiene que haber alguna razón por la cual estamos reportando la información así. O, ¿verdad? Pudo haber sido un error y efectivamente tengo que ir a rectificar las declaraciones porque están mal presentadas. Puede hacer también, ¿verdad? Y bueno, más bien, otra de las pruebas que nosotros hacemos no es solo quedarnos con la parte aritmética, la parte de información de la declaración. Entramos, por ejemplo, si es IVA, temas de prórroga. Entramos con temas de documentación, que justamente es el tercer punto que tenemos aquí, documentación de respaldo de las declaraciones presentadas. Que, por ejemplo, si hay una exoneración, que nosotros tuvimos alguna venta del 1%, de canasta básica, que tengamos documentación de respaldo para que nos avaló efectivamente facturar al 1%. Si tenemos ventas a zona franca, que tengamos efectivamente la documentación que nos respalda que le vendimos a zona franca. Si fue a un agropecuario, ¿verdad? El régimen agropecuario, que tengamos la documentación de respaldo. Podemos hablar de Exonet, podemos hablar del registro del MAC, ¿verdad? Que efectivamente nos avale a nosotros a facturar a una tarifa diferente a lo que usualmente hacemos, porque al final, ¿de quién es la responsabilidad de pedir toda esta documentación y de respaldar las declaraciones de forma correcta? De nosotros únicamente, ¿verdad? Si el gestor el día de mañana llega y nos pregunta, bueno, es que yo veo que ustedes tienen aquí ventas a productores agropecuarios, preséntenme la información de respaldo. Uy, no la tengo, nunca la pedí, y a mí nada más me dijeron que era agropecuario y yo facturé con una tarifa diferente. Es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Tener toda esa documentación que me respalda las declaraciones. Una vez que nosotros llegamos y verificamos que las declaraciones están bien, tenemos que verificar el cumplimiento de pago. Porque ¿qué puede pasar? Presentamos la declaración y ese día le íbamos a pagar y el banco me dio problema. Y el día siguiente lo iba a pagar y el banco me siguió dando problema. Y bueno, entonces el lunes voy al banco a ver qué fue lo que pasó, porque no puedo pagar. Se me olvidó. No lo pagué, presenté una declaración y no la pagué. Eso para nosotros eventualmente desde el punto de vista tributario en un tema de revisión es una contingencia. Tenemos X cantidad de declaraciones presentadas en este periodo que no se ha cancelado. ¿Y cuál es la implicación de esto? Intereses nos siguen corriendo, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros hayamos presentado la declaración de genial, pero eso no nos impide, ¿verdad? Que el tema de los intereses eventualmente se vayan cargando. Puede hacer también que nosotros identificamos que se presentó una declaración, pero se presentó fuera de tiempo. ¿Qué pedimos? Ok, preséntenos la información donde se pagó la sanción por presentación tardía. Ni sabía que tenía que presentarla. Nunca me dijeron. Yo como contador, la verdad es que no sabía, no se presentó. Eso es una contingencia también, porque el día de mañana pueden llegar a cobrarnos esa sanción. Entonces es importante no solo verificar el tema de la documentación, ¿verdad? El tema de la presentación de la declaración, el tema de los auxiliares, sino efectivamente el tema del cumplimiento del pago. ¿Qué llegamos nosotros? Obviamente, como les decía, identificamos de todo eso, inconsistencias en la presentación de declaraciones. Pero nosotros no llegamos nada más en un informe y emitimos, bueno, ese es el monto total de contingencias. Resulta que de todas las diferencias que habían entre la declaración y el auxiliar, ese es el monto de la contingencia, del impuesto eventualmente que nos pueden cobrar el día de mañana y listo. No, ¿verdad? O sea, nosotros entramos a analizar un poquito más. ¿Cuál es eventualmente la consecuencia? Si tenemos más o menos en un auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál puede ser su impacto eventualmente en una declaración de renta? Si a nivel de la declaración de renta tenemos partidas conciliatorias que no tomamos en cuenta, ¿cómo nos afecta eso? Si el día de mañana nosotros nos llegan a revisar, ¿qué nos pueden decir? Si tenemos una cuenta por pagar que no está documentada, ¿qué nos pueden decir? ¿Verdad? O sea, no nos quedamos únicamente en el tema meramente de cuantificación, sino que entramos un poquito más a analizar y a poder decirle sobre todo y recomendar a el futuro, ¿verdad? En este caso, comprador, de qué hacer. Pueden ser que hayan contingencias que nosotros digamos no son materiales, ¿verdad? O sea, no hay ningún tema importante, podemos seguir y ya cuando ustedes entren y tomen control 100% del negocio, podemos hacer cambios, ¿verdad? Ya sabemos que esto se maneja así, podemos cambiarlo para el otro periodo fiscal. Pueden existir otros temas que sean más de todo de parte documental. Esto es muy sencillo, es emitir un contrato de compraventas, hacer el acta a nivel de libro de asamblea. Vamos y presentamos, más bien que el vendedor, ¿verdad? Corrija todo este tema documental, que presente los comprobantes, digamos, los contratos eventualmente de préstamos, que nos hagan las actas a nivel de los libros, ¿verdad? Que eventualmente se pueda utilizar como para corregir las situaciones identificadas o, ¿verdad? Como decíamos ahora, que ya hayan puntos, ¿verdad? Que sean de cuantías muy grandes y de temas que no sean tan sencillos de
eventualmente justificar que nos toque ya presentarlo en una mesa de negociación cuando estemos con el vendedor, ¿verdad? Revisando el tema del informe identificado. Y pueden existir otros riesgos inherentes. Muchas veces nosotros, si tratamos de explicarle a los clientes, no todos los hallazgos que nosotros identificamos en una debida diligencia, en una preventiva, van a ser hallazgos cuantificables. Pueden existir muchos que vayan a ser, por ejemplo, los famosos hallazgos teóricos, ¿verdad? De que identificamos que a nivel del sistema el proceso de reportería es bastante complicado, es bastante lento, es bastante tedioso y puede ser sujeto a errores. Identificamos que tal vez el proceso para solicitar una factura de un adelanto, ¿verdad? No es el adecuado. Identificamos que no se tiene un estudio de precios de transferencia a pesar de que se tienen transacciones con compañías relacionadas. Por ejemplo, el tema del estudio de precios de transferencia, si bien es cierto, no tenemos un estudio como para nosotros poder decir, ok, sí, es que el ingreso y el gasto están bien, ¿verdad? Pero sí tenemos una contingencia porque el día de mañana, si un gestor llega y nos pide una fiscalización, el estudio de precios de transferencia, y no lo entregamos, eso implica una cuantía, ¿verdad? Una sanción económica por el simple hecho de no tener el estudio de precios de transferencia. Entonces, hay un montón de riesgos, ¿verdad? Pueden ser riesgos inherentes por lo que realmente hace el negocio, puede existir otro tipo de riesgos que sean identificados que no precisamente, ¿verdad? Se vayan a tener una implicación a nivel monetario, sino que son temas meramente de presentación, reportería, documentación, ¿verdad? Que también se hayan identificado a lo largo de una revisión de este tipo. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Yo creo que lo hemos venido conversando a lo largo de la presentación. Nos ayuda a un tema de reducción de riesgo, ¿verdad? Nos ayuda a identificar aspectos de mejora en un potencial negocio, ¿verdad? Que queramos adquirir. Nos ayuda con un tema de comprensión integral del área fiscal. O sea, para yo poder llegar y comprar un negocio necesito saber dónde estoy parado, ¿verdad? O sea, yo necesito saber cuáles son las prácticas del departamento contable, cuál es el proceso que se hace para la elaboración de las declaraciones, si esas declaraciones eventualmente están sometidas a la revisión por parte de alguien, ¿verdad? Del contador general, por parte del gerente financiero, si hay algún visto bueno, si usted sencillamente se suben las declaraciones y se pagan. Nos ayuda a la mejora de toma de decisiones, ¿verdad? Pueden ser que nosotros con una debida diligencia no se identifique ningún tema que sea como deal breaker, ¿verdad? O sea, que no haya ningún punto tan importante que nos vaya a traer abajo la negociación. Entonces, cuando terminamos nosotros el proceso de negociación y entramos ya en este negocio con una participación al 100%, podemos tomar mejor decisiones acerca de los puntos que ya identificamos en el proceso. Por ejemplo, reportería, por ejemplo, el sistema contable no es adecuado para lo que nosotros hacemos. El auxiliar de activos fijos ocupamos cambiarlo porque no cumple con los requisitos. El proceso que hacemos para la conciliación fiscal no es el adecuado, tenemos que mejorarlo, tenemos que poner un poquito más, mejor contratar un asesor tributario para que nos revise las declaraciones previa a presentarlas. Al final esto es, digamos, como una radiografía de la sociedad. O sea, nosotros hacemos un estudio, vemos cómo está la sociedad para entrar a negociar con un tercero, o puedo hacer la revisión para mi propia sociedad para ver cómo estamos y cuáles son los puntos de mejora que eventualmente tenemos ya identificados producto de una revisión de ese tipo. Facilita la integración después de la adquisición. Es mucho más sencillo, ¿verdad? Cuando ya nosotros entramos en un negocio y sabemos qué es lo que se hace y cómo es lo que se hace, ¿verdad? Cuál es el teje y maneje de la sociedad como tal, sabemos cuáles son los puntos de mejora, sabemos quiénes son las personas importantes en esta negociación, sabemos que el contador es el que maneja toda la información, sabemos que el contador tiene una estructura donde existen 9 personas que le colaboran en la elaboración de la información y que él la revisa, sabemos que ya hay un filtro, ¿verdad? Todo este tema de conocimiento eventualmente que puede salir producto de una revisión de ese tipo nos ayuda a nosotros a que este proceso también de integración sea mucho más sencillo el día de mañana. Y puede ser, ¿verdad? Que ya cuando nosotros ingresamos en este negocio o incluso, ¿verdad? Previo al proceso de cierre de una negociación de este tipo, tomemos decisiones. Rectificamos, ¿verdad? Rectificamos ciertos temas que ya hemos identificado. Mejor no, porque esto nos amplía el periodo de prescripción, casi que empezamos a correr de cero. Nosotros, si presentamos una rectificativa hoy, empieza a correr de cero el periodo de prescripción. Entonces, mejor dejémoslo morir. O rectificamos, es un tema documental. Es nada más hacer el acta, es
mejor corrijamos el auxiliar de activos fijos, completemos el auxiliar de IVA, ¿verdad? Con las casillas que nos hacen falta para cumplir con lo que eventualmente nos pedirían una fiscalización, hagamos las actas de asamblea para respaldar el tema de los aportes. Ya con nosotros teniendo claro cuáles son esos pequeños puntos que tenemos de mejora, podemos entrar a corregir un montón de situaciones más. ¿Cuáles son los impuestos, verdad? O sea, como les decía ahora, nosotros podemos entrar ya sea en un proceso de negociación con terceros o en un tema de revisión interna. Nosotros podemos entrar a revisar cuanto el cliente pida, ¿verdad? Si es en un due diligence, la recomendación siempre va a ser tratemos de hacer la revisión lo más amplia posible, por lo menos desde el punto de vista tributario. ¿Por qué? Porque una fiscalización a nosotros no pueden revisar todo esto que tenemos aquí. Nos pueden revisar el impuesto sobre las utilidades, el IVA, remesas, nos pueden llegar a revisar el tema de retenciones de salarios, ¿verdad? Por trabajo dependiente. Nos pueden llegar a revisar si tenemos dividendos, ¿verdad? Y si se hicieron las retenciones de ley, el pago de impuestos a personas jurídicas, timbre, educación y cultura, otros impuestos que sean específicos de la sociedad, presentación, por ejemplo, de declaraciones informativas, digamos la de 152, que es la que tenemos en el momento, ¿verdad? Todo ese tema de cumplimiento tributario, nosotros siempre vamos a tratar de hacerlo de la forma más extensa posible. Puede ser que en un tema de revisión interna el cliente nos diga, yo sé que donde yo tengo una falencia es en IVA, entremos a revisar solo IVA. O yo sé que donde yo tengo un pequeño problema ahorita porque tengo un problema con la base de datos, con el sistema, que no me extrae las cuentas como yo las pido, es en renta. Entremos a revisar renta. Y como les decía ahora, no es una revisión meramente de la declaración. Nosotros no nos quedamos con eso. Nos quedamos con la contabilidad, nos quedamos con la emisión de estados financieros, con documentación de respaldo, con auxiliares. Y ya vamos a ver, de hecho, en la siguiente lámina me parece que ya tenemos un tema de pruebas específicas que nosotros hacemos, que son importantes, porque casi que son como de las revisiones básicas que un gestor va a llegar a hacer el día de mañana si nos hace una fiscalización. Y como la posición de nosotros es justamente llegar a identificar cuáles, ¿verdad? De toda mi contabilidad y todas las declaraciones que yo presento son las que pueden eventualmente tener algún tema de riesgos, pues prácticamente nosotros hacemos una revisión similar a lo que podría darse en un proceso de fiscalización. ¿Qué entramos a revisar? ¿Verdad? Si el balance de comprobación con el fin de identificar gastos que tengan riesgos fiscales, ¿verdad? Entonces, parte de las revisiones que nosotros hacemos, y yo creo que es como la parte más compleja de la revisión muchas veces, nos pasan el balance de comprobación, es hacer un barrido, que le llamamos nosotros del balance de comprobación. ¿Y qué es eso? Es sentarse con el contador, ir viendo cuenta por cuenta, porque nosotros lo que hacemos es identificar cuentas de interés tributario. Sí, existen caja y bancos. Ok, bueno, tenemos todas las cuentas de bancos. Estas son las cuentas en dólares. Hacen la conversión al cierre, al tipo de cambio de venta al Banco Central. Uy, no. No, es que vieran que esto, si bien es cierto, entró con el tema de la reforma, el desarrollador del sistema nunca lo pudo modificar. Entonces se sigue haciendo a tipo de cambio de compra. Ahí ya tenemos un riesgo. Ya ahí hay un tema de contingencia identificado. Si eventualmente estamos revisando cuentas, bueno, creo que se pasó la diapositiva. Si eventualmente estamos identificando, por ejemplo, cuentas por cobrar y tenemos cuentas por cobrar con relacionadas. Ok, esas cuentas por cobrar con relacionadas son comerciales, son de préstamos, sí, son préstamos. Ok, se cobran intereses, tenemos contrato de respaldo, tenemos la factura de respaldo del cobro de los intereses. Esto se reporta como rentas de capital mobiliario o se reporta la D101. Todas estas consultas que nosotros muchas veces hacemos es porque tienen algún tema de relevancia tributaria y nos ayuda a nosotros a identificar contingencias en caso de una revisión de este tipo. Tenemos, por ejemplo, retenciones. Tenemos pagos al exterior, se hizo la retención. Tenemos contratación de servicios profesionales, se hicieron la retención. Se pagó intereses afuera, se hizo la retención. No. Ok, ¿qué me da eso? Indicios de que el gasto no va a ser deducible si eventualmente me lo reviso. Tenemos contratos, tenemos facturas, factura electrónica que cumpla con lo que me está estableciendo el reglamento de comprobantes electrónicos. No, es que eso fue un pago que yo le hice al jardinero y el jardinero no da factura electrónica, no. Ok, son gastos entonces no deducibles para efectos de una declaración y eventualmente en caso de una revisión.
En temas de remuneraciones, que era lo que hablábamos ahora, ¿qué podemos encontrar? Es que yo al contador le pago salario mínimo, le pago 500.000 colones como salario para no tener que reportarlo, no hacerle retenciones y reportar lo mínimo en la caja. Pero le pago otros 500.000 colones por servicios profesionales y él me da una factura. Eso es un doble esquema de pago, eso tiene una contingencia. ¿Pagamos dietas a junta directiva? Sí. Cumplimos con el tema de la retención, con el tema de las actas, con el tema de la firma. Si son miembros de junta directiva, están inscritos a nivel del registro como miembros de junta directiva o se le paga a otros comités, comité financiero, comité de fiscalización, comité, ¿verdad?, de riesgos, no sé cuántos comités podamos tener. Sí, tenemos 3 comités y a los 3 comités se les paga, ok, tenemos un riesgo también. Todo este tema, ¿verdad? O sea, y cada uno de estos puntos que nosotros tenemos aquí son pruebas que nosotros hacemos que tienen algún tema de relevancia. Es que yo a los empleados al final del año, aparte del aguinaldo, les pago una bonificación. O sea, está genial, ¿verdad? Se les puede pagar las bonificaciones que uno quiera. ¿Está reportado la caja? No. ¿Se les hace retenciones? No. Eso es una revisión. Eventualmente, si el día de mañana no llegan a revisar, eso es una contingencia. ¿Y qué es lo que pasa? Al final de todos estos temas, nosotros podemos llegar a sacar varias cosas. Pueden ser riesgos identificados, ¿verdad? Y riesgos que la administración y los socios sepan. Por ejemplo, que ellos nos digan, sí, yo sé que yo todos los años pago una bonificación y no la reporto en ningún lado, pero yo ese riesgo lo tomo. Yo sé que ese riesgo está y yo estoy tranquilo con ese riesgo y yo asumo el riesgo. Perfecto, si ese es el caso, ya por lo menos la administración o los socios saben que el riesgo lo tienen y sencillamente pues están tomándose el riesgo, ¿verdad? Si eventualmente saben, nos hacen una revisión, pues nos van a cobrar los impuestos de eso. Es diferente a que nosotros llegamos y le digamos, sí, es que nos reunimos con los socios, identificamos que hay bonificaciones, pero no se hacen las retenciones. ¿Cómo que no se hacen las retenciones? Yo no sabía que eso tenía que estar reportado en la caja. Yo no sabía que tenía que hacerse las retenciones de ley. No tenía conocimiento. Yo pensé que como era un tema meramente discrecional del patrono, no había que reportarlo en ningún lado. Pueden ser, ¿verdad? Que se identifiquen muchas cosas que sencillamente por temas de desconocimiento, ¿verdad? Que ahí es lo que nos va a servir a la toma de decisiones. O seguimos reportándolo al tema de la caja y seguimos haciendo las retenciones, o yo digo cuánto es el monto de la contingencia al final del año. No es un monto que para mí es importante, entonces sigo tomando eventualmente el riesgo. Podemos hacer también todo lo que tiene que ver con la revisión de activos fijos, que esto, aunque ustedes no lo crean, es uno como de los hallazgos más fáciles que acerca de la administración y en las revisiones que nosotros hacemos es como de los puntos que siempre sacamos en los informes. Los auxiliares de activos fijos no cumplen con lo establecido en el reglamento de la ley. O sea, hay auxiliares que no cumplen con todas las casillas que tiene que venir la identificación del activo, la vida útil, la depreciación mensual, la depreciación acumulada, el costo de adquisición, todas estas cosas que a pesar de que uno diría, bueno, sí, es lo que debería tener como mínimo, ¿verdad? Un auxiliar de activos fijos para yo poder revisarlo, no pasa. O sea, nosotros a veces revisamos, hay compañías que no tienen auxiliares, hay compañías que es que, pucha, el auxiliar yo lo monté hace un par de años, pero resulta que nunca encontré las facturas. Entonces, de ahí yo me metí ahí a EPA y busqué cuánto era el costo de tal cosa y lo puse como como referencia. No tenemos la facturación de eso. Esas son cosas que ya tienen por sí solo un tema de contingencia identificado. Actas, ¿verdad? Hacemos toda la revisión de la documentación legal. Si bien es cierto, esto es una revisión que pues debería hacerse desde el punto de vista legal, ¿verdad? Por abogados, nosotros revisamos las actas con el fin de identificar si hay temas tributarios de interés, aportes, dividendos, temas de negocios, ¿verdad? Que eventualmente puedan darnos algún indicio a temas tributarios. Revisamos todo el tema de IVA, como les comentaba, auxiliares, compras, ventas, temas de proporcionalidad. Y, por ejemplo, hay un montón de temas más que por temas o por el tema de la reforma, ¿verdad? El 1 de julio de 2019 se incorporaron en nuestra normativa y que son nuevos para nosotros. Temas de donación, si cumplimos con el límite, ¿no? Si eventualmente se hacen las donaciones a empresas autorizadas. El límite de intereses no bancarios, ¿verdad? Que es el artículo 9 bis. Si eventualmente estamos cumpliendo con eso, si hacemos pago de intereses a compañías relacionadas y yo paso el monto completo en mi declaración como gasto deducible y nunca revisé que había un límite, ¿verdad? Que tengo que respetar por año para pasar como gasto deducible. Los servicios corporativos con casa matriz, si cumplo con el 10% o no. Tampoco sabía que había un límite y yo paso el monto completo, nunca me he fijado.
hacemos la revisión para ver si el monto de servicios corporativos supera o no el 10% que tenemos de referencia, entre otros que son aspectos ya puede ser como hablamos ahora de hallazgos teóricos, ¿verdad? De cosas que la compañía debería tener y no tiene, pero no nos da una cuantía como tal para meter en nuestro detalle de contingencias numéricas, sino que queda como recomendaciones o como cosas que se identificaron en la revisión que del todo no están bien, pero son meramente cosas como para tomar en consideración nosotros para temas de decisiones el día de mañana. ¿Qué puede pasar con eso? Nosotros siempre que montamos un informe, vamos a poner mi base imponible, que va a ser el monto del gasto que eventualmente me pueden rechazar. Vamos a calcular el impuesto, ¿verdad? Que puede ser el 30%, hablemos de renta. Vamos a calcular los intereses a una fecha determinada y vamos a incorporar una parte de sanciones. Cuando nosotros nos hacen una revisión por parte de la Administración Tributaria, hay 3 tipos de sanciones. Del 50% del monto del impuesto, 100% o 150%. 50% es una infracción leve, que son meramente temas, dicen, error humano, no me fijé, no me cuadra, hay diferencias, no hay ningún tema. Un 100% cuando ya son infracciones graves, ¿verdad? O 150%, que estos dos montos lo que nos va a variar es si hay algún tema ya de dolo, ¿verdad? O de fraude eventualmente en lo que yo estoy planteando. Si a nosotros nos identifican toda una estructura fraudulenta para evadir impuestos aquí en Costa Rica, nos van a cobrar el 150% del monto dejado de pagar. O sea, estamos hablando de que sería 3 veces el monto de lo que nosotros eventualmente nos están rechazando como gasto. Entonces, partimos de que una sanción, ¿verdad? Un impuesto dejado de pagar puede ser muy pequeño, pero la sanción del 150% puede hacer, ¿verdad? Que ya el tema identificado sea totalmente oneroso para el tema de la compañía y eventualmente hay casos de casos, pues puedan poner también en riesgo el tema del negocio en marcha. Como les decía, los impuestos usualmente los intereses, perdón, se escoge una fecha. Los intereses van a correr y tengamos en cuenta esto. Desde el momento en que yo tuve que haber pagado el tema del impuesto hasta que haya una determinación por parte de la Administración Tributaria. Nosotros, para efectos de la revisión, lo tiramos a un corte. Por ejemplo, hacemos la revisión hoy y decimos, bueno, vamos a tirar los intereses hasta el 31 de diciembre del 2025. Pero si a nosotros nos revisan el 31 de diciembre del 2026, tenemos que meterle todavía un año más de intereses. Y en caso de fiscalizaciones, lo que hemos visto por experiencia es que a veces el monto de intereses puede ser igual al monto del impuesto dejado de pagar. Entonces, si estamos hablando de 10 millones de impuesto dejado de pagar, pueden ser otros 10 millones de intereses y al final la broma nos salió en 20 millones de colones, que era algo que no teníamos presupuestado. Entonces es importante también y al final todo este panorama siempre se les da a los clientes, ¿verdad? Para que puedan tomar decisiones, sobre todo pensando desde el punto de vista de la negociación, de cuánto voy a dejar yo en respaldo, ¿verdad? Si eventualmente vamos a dejar eso en garantía, pensando que el día de mañana la administración puede llegar a cobrarme esto, ¿cuánto dejo? ¿10 millones? No, tenemos que dejar los 20 millones más el tema de la sanción, que pueden ser 5 millones adicionales. ¿Por qué? Porque si el día de mañana nos llegan a revisar, nos van a cobrar los 20 millones más los 5 adicionales eventualmente de la sanción. No nos van a cobrar solo los 10. Si nosotros no entramos a negociar con el monto completo y negociamos solo 10, los otros 15 millones, ¿de dónde sale la plata? De bolsa propia, ¿verdad? Que es justamente lo que se quiere evitar. Esto ya lo conversábamos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un periodo de prescripción de 4 años. Eso es lo que nos puede venir a revisar la Administración Tributaria y eventualmente se nos puede extender a 10 años. Sí, ¿verdad? No estamos inscritos ante la Administración, si no hemos presentado declaraciones o si eventualmente se han presentado declaraciones como fraudulentas. Y nada más les dejamos aquí de referencia el tema de la declaración rectificativa, ¿verdad? Que si nosotros presentamos una declaración rectificativa, lo que se hace es que empieza de cero el periodo de prescripción. Entonces, muchas veces cuando entramos en este tema de negociación, ¿verdad? Y ya es un periodo que está a punto de prescribir, dejémoslo así, no lo toquemos. Sabemos que hay riesgos, es importante entrar a negociarlo, pero no lo toquemos. No hagamos un tema de rectificativa porque casi que empieza de cero el tema de la prescripción. Entonces, ¿cuándo hay que analizar el tema de las rectificativas? Posiblemente con las declaraciones de este año, por ejemplo, que este año no ha cerrado y podemos presentar declaraciones todavía. Va a empezar de cero el tema de la periodo de prescripción, pero estamos hablando de unos meses, ¿verdad? No estamos hablando de una declaración que ya está a punto de prescribir y que rectificamos y empezamos de nuevo con el plazo de prescripción.
¿Cuáles son algunos de los desafíos que vemos nosotros en todo este tema de las revisiones? Acceso limitado a la información. Muchas veces cuando nosotros entramos en un proceso de debida diligencia, muchos de los hallazgos que salen es porque no tenemos información. Puede ser que sea información incompleta o poco clara, que es que los auxiliares pedimos, por ejemplo, el detalle de la cuenta de viáticos. Pero es que a nivel del detalle de la cuenta de viáticos no sabemos qué se pagó, no sabemos si fue combustible, si fue restaurante, si fueron tiquetes de viaje, no sabemos, porque no dice nada. Entonces, desgraciadamente, nosotros desde la posición en la que estamos, donde es haciéndole una revisión a un futuro comprador, tenemos que sacar eso como una cuantificación. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, no importa, digamos que todos son viáticos y que todo tiene el respaldo documental y listo, lo damos por bueno. Más bien es todo lo contrario. Tenemos que tener una posición más bien muy, y podemos decir conservador en realidad, porque estamos sacando siempre las contingencias cuando tenemos poca información, que ya vamos a entrar después en una etapa con el vendedor. Cuando este informe se le entrega al vendedor, el vendedor va a decir, ah, no, es que esa información sí la tenía. Es que yo les pasé su auxiliar porque pensé que era lo que ocupaban, pero yo tengo un detalle de la cuenta de viáticos que les puede servir. Ok, eso es lo que ocupo, por favor entrégueme la información y entramos en una etapa eventualmente de ajustar el tema de las contingencias ya identificadas. Tenemos limitaciones en el tiempo de entrega, ¿verdad? O sea, puede ser muchas veces cuando uno entra en un due diligence, posiblemente entramos nosotros como la parte tributaria y entran legal, financiero y laboral al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente hay plazos de entrega con el futuro comprador donde dice tenemos que cerrar esto en 4 meses. Puede hacer que la contabilidad, al estar trabajando en todos estos proyectos al mismo tiempo, se nos atrase con el tema de la información y muchas veces al estar obligados a entregar un informe, tengamos que entregar un informe parcial donde puedan salir muchos temas de hallazgos identificados porque no tenemos la información, porque no nos entregaron la documentación de respaldo. Y tenemos limitaciones en el sistema. Pedimos el auxiliar de la cuenta de viáticos. De ahí es que yo lo que le puedo tirar del auxiliar de la cuenta de viáticos es todo el detalle de registros con fecha y monto, pero el desglose de la cuenta no lo tengo. Tengo que ir a abrir factura por factura para poder registrar eso manualmente. ¿Qué puede pasar? Que tomemos decisiones o nos esperamos porque el contador se comprometió a entregarnos esa información en una semana es un lapso de tiempo con el que podemos contar, o sencillamente nos digan, no, o sea, son cualquier cantidad de asientos, a mí esto me podría llevar 2 meses elaborarlo como ustedes lo necesitan, esta información no la tenemos. Y está bien, la información puede no existir. Obviamente que va a tener eso de respaldo, pues un tema de una contingencia identificada que nosotros por obligación, obviamente el tema de la revisión, tenemos que identificar. Y esto puede pasar también para temas internos. Nosotros podemos identificar si estamos haciendo una revisión desde el punto de vista ya interno, ¿verdad? O sea, que nosotros lo estamos contratando para nosotros mismos, tenemos una deficiencia a nivel del sistema contable. Excelente. ¿Qué nos va a dar a nosotros pie a eso? O tenemos que hablar con el desarrollador, o tenemos que cambiar de sistema contable, o tenemos que ingresar más datos a nivel del registro de la factura para poder extraer un auxiliar que si eventualmente el día de mañana la administración tributaria viene y nos hace una fiscalización, tener la información como ella lo necesita. Porque recordemos que con el tema de la fiscalización tenemos plazos. Podemos pedir una prórroga. Y si no tenemos la información, ¿verdad? El gestor lo que va a hacer es desconocernos la cuenta o desconocernos el gasto, ¿verdad? Va a entrar a hacer eventualmente un tema de determinaciones porque nosotros no le entregamos la información como la necesitaban. Entonces, todo esto es importante no solo desde el punto de vista de una negociación con un tercero, sino también hacerlo en lo interno con el fin de poder identificar puntos de mejora hasta en temas de este tipo como la parte contable o de control interno. ¿Qué pasa una vez, verdad, que se tienen los resultados? Pues aquí es lo que nosotros hablábamos. ¿Qué se puede? Nosotros podemos decir una cuantificación y decimos, bueno, esta cuantificación al final hay riesgos o hay determinaciones en esta sociedad por $1.000.000. ¿Qué podemos hacer? Ese $1.000.000 podemos ajustarlo al precio de venta. Te pago $1.000.000 menos. Me corregís, ¿verdad? Todo ese tema de los hallazgos identificados. Ese $1.000.000 te lo dejo en una garantía o en un fideicomiso, el famoso escrow que se le conoce. Y te lo voy pagando como vaya prescribiendo los periodos fiscales. O no te compro la sociedad y entro a comprar el establecimiento mercantil, porque si yo compro la sociedad me llevo $1.000.000 de contingencias que no quiero asumir ahorita. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?
¿Cuál es el fin de una debida diligencia? Es llegar a identificar un monto que nos va a permitir a nosotros entrar en una etapa de negociación con un tercero. Puede hacer que esta revisión, cuando nosotros la hacemos para temas internos, ese $1.000.000, pues sí, va a significar que el día de mañana nos puede llegar la administración y hacernos una determinación por ese monto, pero son cosas nuestras que nosotros tenemos y podemos subsanar a lo interno. Pero cuando estamos en un proceso de negociación, y es importantísimo que siempre tanto el comprador como el vendedor estén asesorados, porque el comprador va a llegar en algún momento con este informe, va a decir, este es el informe de tributario, hay $1.000.000 de contingencias, yo no voy a entrar a comprarte las acciones, sino que voy a entrar a comprar el establecimiento mercantil y eso va a tener una repercusión para el vendedor también. Y si el vendedor no está con su equipo también tributario asesorándolo, ¿verdad? Puede ser también un mal negocio eventualmente para la otra parte, que justamente lo que se quiere en ese tipo de transacciones es llegar a un punto medio con el tema de las negociaciones y pues que sea un acuerdo que eventualmente llegue a favorecer a ambas partes y que todos estemos totalmente claros de cuáles son las implicaciones, tanto legales como tributarias, de todos los escenarios o las alternativas que tenemos para llevar un negocio de estos. Ahorita vamos a entrar ya en justamente este tema de las estructuras de transacción alternativa. Como les comentaba, al final, cuando nosotros hacemos una debida diligencia, podemos decir, yo no quiero entrar a comprar las acciones, sino que lo que quiero llegar es a comprar el establecimiento mercantil. Esto va a tener implicaciones para ambas partes, no solo para el comprador, y va a tener temas de implicaciones tributarias también. El pago de impuestos eventualmente en la venta de las acciones o en la venta de establecimiento mercantil puede que no sea la misma para el vendedor. Entonces sí es importante que sepamos que al final esas son como las negociaciones o las opciones que nosotros tenemos más bien para llegar a plantearle eventualmente a un vendedor cuál es el escenario que a mí como comprador me favorece. Entonces, en esta segunda parte ya nos va a colaborar Vanessa. Buenos días. Bueno, entonces, como les comentaba Dilana, ya una vez teniendo el resultado de la debida diligencia fiscal en este caso, el comprador va a tener un panorama más claro y va a poder tomar decisiones con respecto a qué desea adquirir. Si lo que quiere adquirir serán las acciones de la sociedad de la que eventualmente está interesado, o si bien prefiere adquirir el establecimiento mercantil o una sección de activos específicos de los cuales es que tiene interés. Ok, entonces, ¿qué se debería tomar en cuenta en el tema de una venta de acciones? La venta de acciones va a llevar una ganancia o pérdida de capital dependiendo del precio de venta que se pacte para el vendedor. Esta ganancia o pérdida de capital deberá tributar por medio de este capítulo, el cual se introdujo con la reforma fiscal a partir del 1 de julio del 2019. ¿Cómo va a tributar? Va a depender de cuándo fue la última vez que tuvieron movimiento las acciones a nivel registral. Si esas acciones no tuvieron movimiento desde hace muchos años y hasta ahorita se va a realizar alguna venta o se va a tener algún movimiento de parte de la composición accionaria, se va a poder pagar un 2.25 sobre el precio de venta. Es decir, el impuesto que va a tener que pagar el vendedor va a ser un 2.25 sobre el precio de venta que se haya pactado por las acciones de la sociedad. O bien, si estas acciones de esta sociedad son relativamente recientes y fue una sociedad que se constituyó, por ejemplo, en el 2020, la forma de tributar va a ser un poco diferente. Ahí se va a tener que pagar un 15% sobre la ganancia neta generada. Y esta ganancia o esta base imponible, ¿cómo se calcula? Pues se toma el precio de venta pactado y se le puede restar el capital social inscrito o aportes extraordinarios que hayan realizado los socios debidamente documentados. ¿Y cómo se documentan estos aportes? Por medio de actas, los comprobantes de transferencia de los movimientos que se hayan realizado. Una vez teniendo esta fórmula aplicada, tomando el precio de venta menos capital social y aportes, da como resultado la base imponible sobre la cual se deberá aplicar la tarifa del 15%. Este impuesto se debe cancelar a los primeros 15 días del mes siguiente en que se dejó en firme la transacción, es decir, que se firmó el contrato, que ya todas las partes están de acuerdo. Entonces, a los 15 días del mes siguiente de que se ocurrió ese hecho, pues se va a tener que pagar el impuesto que se haya determinado. Acá es importante considerar que independientemente de la forma de pago que se haya negociado, por ejemplo, que en base a las contingencias que se determinaron va a quedar un fideicomiso de garantía por $1.000.000, por decir una cosa, el precio o más bien la base imponible para el cálculo va a corresponder al precio total pactado, independientemente de la forma en la que este vaya a ser cancelado. Entonces, por ahí también es importante tener esa consideración cuando se pretendan realizar estos cálculos.
Otro aspecto importante es el tema del impuesto al traspaso indirecto cuando se venden acciones. Este es un tema que tal vez algunas personas no las tienen tan claro, pero que también es muy importante tenerlo en consideración. ¿Y de qué trata? Que esto corresponde, o lo que dice la normativa es que cuando hay un movimiento mayor al 50% de la composición accionaria de una sociedad, existe un tema de cambio de control. Y que cuando esto se da, entonces se da el hecho generador para cancelar el tema del impuesto al traspaso indirecto de bienes inmuebles. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, yo voy a adquirir una sociedad que tiene un edificio, un terreno inscrito. Entonces, ese hecho de que esa sociedad tenga ese edificio, ese terreno, da pie a que se tenga que cancelar el impuesto al traspaso indirecto de bienes inmuebles. Este impuesto corresponde a un 1,5 del valor de la transacción. Este valor de transacción debe estar de acuerdo a los valores de mercado, es decir, debe existir respaldo de que efectivamente los 5 millones de dólares que se pactaron por la compra de acciones sea un valor razonable y esté de acuerdo al valor de las acciones de una empresa similar en el mercado, y también no puede ser inferior al valor fiscal que registre el bien inmueble en el registro nacional. Otras cosas que se deben considerar en la venta de acciones: su documentación respaldo legal, que siempre debe tener una transacción de estas, es acta de asamblea de socios, tanto en la sociedad que vende sus acciones como eventualmente si es una sociedad la que va a comprar, pues las actas de respaldo donde se acuerde la venta de acciones o donde se acuerde la compra de acciones y todas las condiciones pues que van a regular esta transacción. Contrato de compraventa de participación accionaria. Esto es muy importante tanto para un tema de respaldo tributario como para el respaldo legal de la transacción. En este contrato deben estar indicadas todas las condiciones de la transacción, fechas de pago, manera en que se va a pagar, si va a existir alguna reserva que se va a ir liberando conforme vayan prescribiendo obligaciones tributarias, por ejemplo. Van a estar acordados los aspectos, por ejemplo, de las debidas diligencias, donde ahí se acuerdan normalmente como los temas de los plazos, qué áreas se van a revisar y demás, para que todo este marco que va a regular la transacción pues quede aclarado en un documento formal que estará firmado por ambas partes, tanto por la parte del vendedor como por la parte del comprador. Posteriormente, cuando ya la transacción esté en firme, entonces se deberá también hacer una actualización del libro de registro de accionistas de la sociedad que fue producto de, o la sociedad más bien que va a ser producto de venta. Se va a tener que dar una emisión o endoso de los certificados de acciones vigentes para que ahora queden a nombre de los nuevos accionistas. Se debería realizar la actualización del registro de transparencia y beneficiarios finales con la actualización de los nuevos beneficiarios y los nuevos accionistas de la sociedad, y pues una actualización de registros contables, eventualmente la holding que era dueña de la sociedad que se vendió, o la nueva sociedad que va a ser dueña de esas acciones. Entonces, toda esa trazabilidad también se tiene que quedar en temas contables para una eventual revisión a futuro, todo tenerlo correctamente documentado y que no vaya a existir pues ninguna contratiempo. Otra opción, que esta es cuando, como comentaba Dilana, el tema de las contingencias fiscales, por ejemplo, es un importe muy alto y el comprador no quiere entrar como en ese nivel de riesgo. Otra de las opciones que existe es la venta del establecimiento mercantil o de algunos activos específicos sobre los cuales tiene interés el comprador. Y entonces aquí la forma en que esto va a tributar va a variar dependiendo de la naturaleza de la transacción principalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la normativa y algunos oficios que han salido al respecto? Se va a tributar por medio de impuestos sobre las utilidades, es decir, por medio de la declaración tradicional anual de 101, cuando lo que se realiza es la venta de algunos activos específicos, pero la sociedad que vendió esos activos específicos puede seguir operando y va a seguir operando en alguna otra rama de su cartera de negocio. Entonces, en el caso de que esta sociedad venda, no sé, un camión o una línea de camiones que estaba interesada el comprador, pero igual va a seguir dando servicios de transporte de alguna otra modalidad, entonces la ganancia generada por la venta de estos activos va a tributar por medio de la D101. ¿Qué es lo que dice la administración tributaria? Que la sociedad va a seguir operando y hay una actividad económica a la cual se podrá integrar la utilidad generada. Y esta utilidad o este monto que va a tributar igual va a ser o se debe determinar del precio de venta, restándole todos aquellos costos registrados en la contabilidad. Por ejemplo, si se venden camiones, entonces se puede tomar
el monto neto del activo fijo como una de las partidas que se dará de baja para determinar la eventual ganancia, y esto se va a integrar en la de 101 con todos los ingresos y gastos que se hayan relacionado pues a la actividad que tiene inscrita la sociedad, y sobre ese conglomerado de la utilidad generada de su actividad habitual más la utilidad generada por la venta de activos, se va a pagar un 30% al final del periodo, como se hace de manera normal. Luego está la otra modalidad, que es similar a la que se aplica en la venta de acciones, que es cuando se vende la totalidad del establecimiento mercantil, o ahí sí hay una venta total de establecimiento mercantil que incluye todo el grupo de activos o pasivos involucrados en la actividad económica de la empresa, y esta empresa que está sujeta a vender su establecimiento, su grupo de activos y pasivos, pues ya no va a seguir operando. Vende todo, lo que le queda únicamente es un caparazón, por decirlo de alguna forma, y su operación va a cesar completamente, pues ya no tiene ni activos ni la capacidad operativa para seguir generando la actividad económica. Bajo este escenario, lo que corresponde es tributar por medio del régimen de ganancias y pérdidas de capital, igualmente teniendo consideración de los temas de las fechas. Si son activos adquiridos antes del 1 de julio del 2019, se podrá aplicar la tarifa del 2,25 sobre el precio de venta, y si son activos adquiridos posterior a esa fecha, tocará o corresponderá aplicar la tarifa del 15% sobre la ganancia neta, que como comentábamos, la ganancia se determina tomando el precio de venta pactado y restándole todos aquellos costos que yo tengo documentados en mi contabilidad. En el caso de los activos, pues la factura de adquisición, si se trata de un edificio, por ejemplo, pues las mejoras que yo le haya hecho a ese edificio también se podrán descontar, siempre y cuando estén debidamente documentadas, y tomando también en consideración todas aquellas depreciaciones acumuladas que se hayan efectuado hasta el momento en que se materialice la venta de los bienes. Es importante también comentar que este tema de la tarifa del 2,25 y el 15%, cuando los contribuyentes tienen la opción de elegir alguna de las dos, pues es completamente a elección. No es que porque yo mis activos que vaya a vender los compré antes del 1 de julio, únicamente puedo aplicar la tarifa del 2,25. No, también se puede seleccionar la tarifa del 15% de acuerdo con los escenarios del pago de impuestos que eventualmente resulten del aplicar estas fórmulas. Esto que estamos viendo acá es el respaldo de un oficio que emitió la Dirección General hace un tiempo con relación a este tema de cómo tributa una venta de establecimiento mercantil o de activos. Aquí básicamente lo que rectifica el oficio, lo que les comentaba hace un momento, de que cuando se venden activos y la sociedad que vende esos activos igual puede seguir operando, sigue operando en alguna de las ramas de su negocio, pues esa utilidad o ganancia que haya generado esa venta de activos se debe integrar como parte de lo que yo voy a reportar en mi declaración de 101, que por caso contrario sucede cuando yo vendo totalmente mi establecimiento mercantil o todos mis activos y pasivos operativos, y lo que me queda es únicamente el caparazón de la sociedad, que ya lo que yo voy a hacer posteriormente es cerrarlo. Entonces, en ese segundo escenario, lo que corresponde es pagar por medio del título de ganancias y pérdidas de capital. Luego tenemos también el tema del impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que nos dice la normativa en este caso? Cuando yo vendo un grupo de activos que son parte de mi operación, pero que yo lo que le tenía era ahí como un activo fijo operativo para generar mis rentas, pues esto no se considera una actividad habitual y eventualmente esa venta no va a estar sujeta a IVA. Es decir, no cumple como en el hecho generador para dar pie al pago de IVA. Sin embargo, si lo que yo voy a vender se compone de activos fijos como computadoras, vehículos que yo tenía registrados para realizar mi operación, pero además también realizo una venta del inventario que yo utilizaba, por ejemplo, no sé, que sea una ferretería y tengo todo el inventario de todos los productos que yo vendo al público, esa segunda parte de ese tema del inventario, como es la actividad a la que yo me dedico, esa sí va a estar grabada con IVA, y eventualmente se debe hacer la segregación en la facturación de cuánto del importe de venta que yo estoy haciendo lleva el tema del IVA y cuánto pues no está sujeto a IVA porque no estoy vendiendo pues activos que sean sujetos pues a contabilizar el IVA. Y otro tema también acá es el tema del impuesto al traspaso, que es lo mismo si yo estoy vendiendo inmuebles o si estoy vendiendo, qué sé yo, un vehículo, todo eso también
a ser activos sujetos a estar registrados en el Registro Nacional, pues deberán estar sujetos a pagar este impuesto del impuesto al traspaso. Acá este también es un oficio que nos respalda esto que estábamos comentando hace un momento, que cuando se venden activos que se consideran como únicamente operativos para ejercer la actividad de la empresa, como lo son el caso de camiones, edificaciones, computadoras y demás, estos no van a estar sujetos a IVA, pues no es la actividad habitual a la que yo me dedico. Sin embargo, si son inventarios, que es pues mi línea de negocio y eso está en constante movimiento y eso es a lo que yo me dedico de manera habitual, esa parte o esa porción sí va a estar sujeta a incluirle el IVA en el momento en que se dé la venta. ¿Qué documentación debería tener yo como respaldo de una venta de establecimiento mercantil o de activos y pasivos? Hay que determinar el precio de venta que yo voy a establecer por este tema. Estos precios también deben ser reales y deben estar de acuerdo a los valores de mercado. Debe existir un acta de asamblea de socios en la sociedad que vende esos activos, donde se acuerde qué activos se van a vender, cuál es el precio que se va a pactar por esa venta. Debe existir un anuncio en el periódico oficial La Gaceta para que todos estemos seguros de que no existe ningún impedimento legal para poder realizar la venta. Se debe formalizar el contrato de compra-venta, al igual que en el caso de las acciones, este contrato debe establecer todas las condiciones de venta, precio de venta, forma de pago, especificar muy claramente cuáles son los activos que serán sujetos de venta, si son activos pues que están registrados como activo fijo, si son inventarios, que también esto va a tener, como ya conversábamos, un impacto a nivel fiscal para el tema de pago de impuestos. Y también pues debe existir todo el tema de actualización de registro contable, donde yo voy a dar de baja como vendedor todo mi inventario, todos los activos que yo voy a vender, así como los pasivos. Y debe existir también pues en la sociedad que compra toda la actualización de este mismo tema, reconociendo en sus libros la adquisición de todos estos bienes. ¿Qué otras consideraciones debo tener yo también cuando realizo una venta de establecimiento mercantil? Que es muy importante y que algunas veces las personas no están como tan empapadas de este tema. Pues es notificar a la Caja Costarricense de Seguro Social en caso de que dentro de los activos que yo estoy adquiriendo exista un tema de planillas, hacer el cambio de patrono a nivel de la caja, hacer una actualización en las cuentas bancarias para que se actualice o se refleje el nuevo propietario, actualizar la información en el registro nacional de los bienes que se están adquiriendo u otros registros comerciales, por ejemplo, el caso de las patentes o bienes inmuebles. Debe existir una actualización en los contratos, es decir, los contratos de proveedores y clientes ya deberían de estar a nombre de la nueva sociedad que va a seguir con la línea del servicio. Se debe emitir justamente esto, un comunicado a los clientes y proveedores sobre el cambio de administración para que las relaciones comerciales continúen con normalidad y no se vean entorpecidas por el cambio, sino que toda la operación continúe lo más fluida y normal posible. Y en caso de que existan documentos por cobrar o por pagar, se debe hacer pues la actualización de estos contratos, haciendo una sesión eventualmente del pagaré o lo que esté como respaldo del documento o la cuenta por cobrar. Y asimismo con las cuentas por pagar se debe hacer este mismo proceso de actualización para que asuman las responsabilidades de pago, pues las partes que corresponden con la transacción que se realizó. Y por último, nos queda el tema de las conclusiones. Como comentaba Dilana en un inicio, estos procesos, lejos de ser como una, no sé, una amenaza para la sociedad a la que se le aplica la revisión, sino más bien corresponden a temas para identificar posibles puntos de mejora, identificar riesgos que puedan mejorar la toma de decisiones. Si es, por ejemplo, un caso de due diligence porque se va a realizar una venta, pues que el comprador tenga un escenario claro y preciso sobre cuáles son las eventuales contingencias que podría acarrear la compra de esta sociedad. O si es un caso de revisión interna, pues identificar aquellos riesgos y áreas de mejora en los cuales yo debería enfocar mis recursos para en un corto o mediano plazo pues, enmendar o mejorar esas áreas y para que la empresa continúe pues de la mejor manera posible respecto al tema tributario. Igualmente, si se realizan debidas diligencias de otras áreas, como el tema legal, el tema laboral, pues también que se puedan tomar las decisiones al respecto para que todas estas áreas pues funcionen de la manera más fluida y correcta que se pueda. Es una herramienta para hacer negocios.
como comentábamos, es una herramienta básica o fundamental para el tema de decisiones, para, ya como vimos, poder tomar una decisión entre si se adquiere las acciones o si se adquiere el establecimiento mercantil o algún grupo de activos específicos. Y pues que a largo plazo o a mediano plazo también corresponda a una transacción exitosa para el comprador y no sea como que después de un par de años que adquirieron el negocio, pues no le dieron la importancia que se debía a este tema de la debida diligencia y se termina dando cuenta que la sociedad tenía algunos puntos que eran de relevancia alta y que se dan cuenta ya hasta en el momento que hay una fiscalización, por ejemplo, y ahí pues toca asumir la responsabilidad de estas eventuales contingencias, porque esto también es importante. El hecho de que se haya dado una contingencia en un periodo en el cual yo no era accionista, no me exime a mí de la responsabilidad de hacerle frente a esa cuantificación. El responsable va a ser la sociedad y los accionistas que estén en su momento, independientemente del momento en el que se haya dado pues la eventual contingencia. Entonces, más allá de verlo como una amenaza o un riesgo para que, no sé, vayan a despedir al contador, por ejemplo, sino hay que verlo más bien con ojos de, ok, me están ayudando a entender cosas que yo antes no tenía claro y por ende no los estaba atacando. Entonces, sirve para que la sociedad pues pueda tomar decisiones y pueda mejorar su manejo administrativo contable a futuro y la empresa, si en algún momento llega a ser fiscalizada, pues el tema de contingencias sea lo menor posible. Eso sería de nuestra parte. Esperamos que les haya resultado de interés pues la capacitación. Gracias a Vanessa y a Dilana por la presentación del día de hoy. No tenemos consultas de parte de nuestros participantes del día de hoy, entonces vamos a ir finalizando con un mensaje de cierre por parte de nuestros dos expositores, empezando por Dilana Barrientos, gerente senior de Impuestos Ilegal de Grant Thornton. Adelante, Dilana. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en un webinar más. Como les decíamos, yo creo que al final el tema de las revisiones, ¿verdad? No solo son necesarias cuando estamos en un proceso de negociación con un tercero, sino también son necesarias como para hacer ese examen, ¿verdad? Es como ir al doctor una vez al año para ver que todo esté bien y poder tomar medidas eventualmente de mejora, ¿verdad? Son puntos que eventualmente se pueden identificar, son cosas que se pueden modificar y cambiar para bien en una sociedad y creo que estamos en un momento crucial para eventualmente hacer como este examen, ¿verdad? Ese autoexamen y ver cuál es nuestra situación ante temas tributarios, sobre todo pensando, ¿verdad?, en el nuevo sistema, nuevos formularios que tenemos de llenado de información y demás, que siempre es importante verificar que los sistemas que tengamos, que la gente esté capacitada, ¿verdad?, y que tengamos todas las herramientas eventualmente para cumplir y tener sobre todo lo que es un cierre del periodo fiscal 2025 y un periodo fiscal 2026 lo menos atropellado posible, ¿verdad? Que estemos 100% seguros de que la información que tenemos se va a cargar de forma correcta a los sistemas, que los créditos que tenemos se van a pasar de forma satisfactoria, sobre todo pensando, ¿verdad?, en que ya van a existir muchos procesos de control internos, ¿verdad?, que la administración tributaria puede ejecutar y eso puede tener ciertas repercusiones en las sociedades. Entonces, sí hacemos un llamado para que todas las sociedades, ¿verdad?, contribuyentes que tenemos ahora en el país, producto de este cambio que estamos haciendo, pues se tomen un tiempito para hacer este examen interno y cualquier proceso de negociación que tengamos con un tercero, pues siempre asesorarse por especialistas, ¿verdad?, para que el proceso salga lo más favorable posible para ambas partes. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias, Dilana. Ahora le damos la palabra a Vanessa Arias, consultora de impuestos ilegal de Grant Thornton. Adelante, Vanessa. Gracias, Steven, y gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que haya sido de gran utilidad la información que les compartimos el día de hoy. Como les comentaba Dilana también, estamos a las puertas de una nueva era, por decirlo de alguna forma, con el tema de la administración tributaria. Entonces es importante pues tomar en cuenta todas estas recomendaciones y comentarios que hacíamos con respecto a la documentación y respaldo que se deberían de tener de las transacciones para que eventualmente no nos tome por sorpresa cualquier eventual fiscalización o tema de revisión que nos puedan realizar. Gracias, Vanessa. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. Nada más recordarles, la próxima semana tenemos nuestro webinar ya establecido. Será para nuestro público en inglés, Introduction to Costa Rican Tax System. Esto a cargo de Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, Erika López, gerente de BPS, y Andy Paniagua, consultor
de BPS. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar, pueden seguirnos y ahí tienen información de todos los temas que trabajamos aquí en la firma. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y también nuestro podcast, Café Grant Thornton, lo pueden encontrar en Spotify. Ya tenemos 125 episodios publicados. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.